Hola, buenos días. Nos encontramos en el día 6 de la Semana de la Alta Sensibilidad en México. Mi nombre es Erika Espinosa, soy fundadora de Paz México y creadora de contenido en Chiapas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial de España. Su nombre es Clara Ramiro Guzmán y ella nos va a platicar sobre la alta sensibilidad en las personas altamente sensibles, la importancia de aprender a gestionar las emociones. Es un gusto para mí tenerla aquí con nosotros y me gustaría que Clara te presentaras y nos contaras un poco más sobre ti, tu experiencia profesional en este rubro de las personas altamente sensibles. Hola, pues bueno, buenas tardes desde España, buenos días allí en México. Lo primero, darte las gracias por haberme invitado a estas jornadas que habéis organizado. Y bueno, sobre mí os puedo contar que soy psicóloga y coach, estoy especializada en el rasgo de alta sensibilidad, me certifiqué como profesional especialista a través de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, de APASE, que es la asociación a la que pertenezco, y también estoy especializada en técnicas de liberación emocional, como son el EFT y la reimpronta matricial. Y bueno, siempre he tenido bastante interés en todo lo que tiene que ver con el tema de la gestión emocional, porque me parece que hacer una gestión emocional saludable pues es garantía de felicidad. Y como las PAS, uno de los pilares fundamentales es la alta emocionalidad, pues creo que conseguí unir esos dos intereses y enfocarlos en, bueno, unirlos a la hora de trabajar, ¿no? Así que hoy en día trabajo casi todas las personas con las que trabajo en consulta son personas altamente sensibles y el tema de la gestión emocional, pues bueno, es un pilar fundamental a la hora de integrar el rasgo, ¿no? De manera saludable. Gracias, Clara. Bueno, pues quiero decirte que para mí pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuando estuvimos haciendo nuestra búsqueda de ponentes, pues entre ellos nos apareció tu nombre y bueno, hemos entrado a tu página, hemos leído lo que compartes y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre cómo tú descubriste que eras paz. Creo que es la pregunta obligada para partir de todo. ¿Cómo Clara descubre que es una persona altamente sensible? Pues mira, yo creo que como nos pasa casi todas las PAS, siempre había vivido con una sensación de que mi manera de vivir o de experimentar el mundo era algo diferente. Era muy consciente de la intensidad con la que vivía todo y es verdad que durante un tiempo, hasta que hice un trabajo personal importante, las emociones me secuestraban. Eh, Tenía picos, altibajos emocionales y bueno, le daba muchas vueltas a las cosas. Había cosas que yo me comparaba con la gente que estaba alrededor y veía bueno, que era diferente en algunos sentidos a la mayoría de la gente que tenía cerca. Hace unos 7 años o así pasé por un periodo personal bastante crítico. Bueno, transité por una crisis vital, como nos pasa a todos en una o varias ocasiones a lo largo de la vida y decidí buscar en internet personas que sienten mucho, porque yo veía que sentía mucho y no sabía qué me pasaba. Y justo cuando puse eso en Google, apareció el concepto de persona altamente sensible, comencé a leer y como nos pasa a muchos también, en cuanto empecé a leer, empecé a llorar, porque Sí. dije, esta soy yo, ¿no? Entonces fue un alivio, por una parte, ¿no? Bueno, de inicio creo que siempre es un alivio, en mi caso lo fue. Luego tienes que procesar y tienes que integrar que tú funcionas de manera diferente y eso implica un pequeño duelo, por así decirlo, ¿no? Porque ya tienes que soltar esa lucha de querer ser quien no eres, sino aceptar quién eres. Y eso pues es un duelo, ¿no? Implica vivir un duelo, pero bueno, compensa y merece la pena. Así es que nada, desde ese momento empecé a leer sobre el tema y me especialicé. Yo creo que como bueno, motivada por una búsqueda de respuestas a nivel personal, conseguí encajar una pieza que me facilitó mucho, bueno, pues el seguir adelante.
Y nada, desde eso, hace 7 años, pues estoy con el foco puesto en este tema. ¿Cuál tú consideras que es el primer paso para aprender a gestionar nuestras emociones? Pues el primer paso creo que es aprender a decir eso, gestionar emociones y no controlar emociones. Porque realmente controlamos poco o nada en la vida, ¿no? Y querer aspirar a esa sensación de controlar lo que te pasa es muy angustioso. Entonces creo que lo primero es utilizar el término correcto, porque las palabras que utilizamos tienen mucho poder y creo que hay que saber elegir bien. Entonces lo primero sería aprender a decir, gestionar mis emociones en lugar de controlar mis emociones. Y el siguiente paso, bueno, creo que es aprender a ponerle nombre a las cosas que nos pasan para identificarlas y después poder hacer algo con ellas y también por compartir un lenguaje común, ¿no?, con las personas que nos rodean. Entonces, una vez que ya le pones nombre y sabes lo que te pasa, se trata de, bueno, aprender herramientas o estrategias que te ayuden a gestionar eso para que las emociones no secuestren tu vida, ¿no? Y te muevas un poco a merced de esa emoción, sino que tú sientas que eres quien decide en cada momento cómo afrontar las situaciones que te pasan, independientemente de lo que sientas. Te puedes sentir muy enfadado, muy triste o como quieras, ¿no? Pero bueno, es importante ponerle nombre y aprender estrategias y herramientas para gestionar eso. Conforme a la que ahorita nos comentas sobre ponerle un nombre a las emociones, ¿por qué crees tú que se nos hace como seres humanos tan difícil aceptar, ¿no? O sea, estoy enojada y se nos hace tan difícil aceptar que es un enojo, ¿no? O se nos hace tan difícil aceptar que estamos tristes. En fin, ¿por qué tú crees que lidiamos tanto con eso como seres humanos? Pues mira, yo creo que es una cuestión educacional. Creo que es cuestión de educación. Desde que somos chiquititos nos enseñan que hay emociones buenas y emociones malas. Y eso nos condiciona mucho, porque todo lo que etiquetan las personas que nos educan como malo, intentamos evitarlo o taparlo. Y cuando lo sentimos, pensamos que no somos lo suficientemente buenos, con lo cual no aceptamos esa parte de nosotros. Creo que es un poco eso, o sea, que es motivado por la educación que recibimos. De ahí que sea tan importante aprender sobre gestión emocional desde que somos pequeñitos, para que entendamos que todas las emociones tienen una intención positiva en nuestra vida, todas. El miedo, la rabia o la ira, la tristeza, las emociones que normalmente etiquetamos como desagradables o malas y que no queremos atender, tienen una misión y tienen una función en nuestra vida. Son emociones primarias y nos ayudan a sobrevivir. El miedo te ayuda a estar en alerta y a protegerte, la tristeza te ayuda a procesar y a elaborar cosas desde un lugar profundo, la rabia te ayuda a poner límites. Entonces, creo que es importante que dejemos de juzgar lo que sentimos, que lo observemos sin ponerle eso, ningún juicio, no hacer un juicio de valor de lo que sentimos y observarlo y saber leer qué hay detrás de esa emoción, qué es lo que hace que yo me sienta de esa manera, para que podamos, bueno, tener datos y poder buscar alternativas, ¿no? Pero creo que es importante eso, para podernos aceptar al completo, porque las personas no somos solo emociones alegres, positivas y agradables. Las personas también tenemos otro polo, que es esa parte oscura, donde hay un saco, ¿no?, de todas esas emociones que decía, que nos enseñan a creer que son malas y realmente no son malas. Tiene su función súper importante, tienen su función y son necesarias. Es importante que estén ahí porque nos ayudan a sobrevivir. Entonces, podríamos decir que el primer paso para todo esto sería aceptar nuestras emociones, aceptar tal y como es el enojo, la rabia, todo este tipo de emociones que comúnmente están denominadas como malas, pero pues no lo son, porque como tú misma nos mencionas, tienen
pues sí, una importancia dentro de nosotros, una función, ¿no? Entonces sería aceptar la emoción para a partir de ahí conocer por qué estoy enojada, por qué tengo rabia, por qué estoy triste y saber qué hay detrás de ella, ¿no? Entonces, porque Claro. como muchas veces estas emociones o estos sentimientos evolucionan, ¿no? Y entonces pueden ser, pues sí, ¿no? O sea, pueden llegar a ser rencor o este tipo de cosas, ¿no? Que van partiendo, pero porque muy pocas veces nos adentramos a ver qué hay detrás de ello, ¿no? O sea, nos da a veces hasta miedo el saber por qué es así, ¿no? Y también creo que muchas personas se sienten, no les gusta sentir que tienen muchas emociones negativas, ¿no? Entonces prefieren esconderlas y decir no pasa nada, yo así soy, en fin, ¿no? Entonces no se adentran a hacer una exploración dentro de uno mismo. Entonces, Sí. ¿cómo hacer una exploración dentro de uno mismo? Pues, ¿cómo hacerla? Hay muchas maneras y muchos caminos de hacer esa exploración. Yo creo que algo característico de las personas paz es que nuestro lado más espiritual y esa característica que tenemos, ¿no?, de analizar de manera profunda la información, nos lleva a poder entender muchas cosas que para muchas personas pueden pasar desapercibidas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues al final es una lección. Yo creo que es cuestión de actitud, de posicionarte en un papel de protagonista de tu vida y decir, yo soy la protagonista de mi vida, lo que siento respecto a las cosas que me pasan es mi responsabilidad y qué puedo hacer para aprender a que todo lo que me rodea no me dañe tanto o no me ponga tan triste. O sea, es una cuestión de elección realmente, de sentir protagonista, porque no las pasa. En general las personas tendemos mucho a ser víctimas de las circunstancias, a creer que los demás son los que nos dañan, los demás son los que tienen la culpa de, o los demás son los que provocan que yo sea de determinada manera. Y cuando tenemos esa manera de ver la vida, o esa manera de hablar, o de entender las cosas, al final lo que hacemos es que nuestro poder se lo damos a otro. Realmente al otro le estamos diciendo, tú tienes el poder de hacer con mi vida lo que quieras. Y eso es muy peligroso. Sí, Entonces, realmente es más cuestión de un clic, de un cambio de actitud y de decidir dónde te quieres posicionar. Si quieres aprender a ser el protagonista o la protagonista de tu vida, o si quieres sentirte víctima el resto de tu vida. Claro, eso lo que implica es que hay que asumir una responsabilidad. Tú tienes que asumir la responsabilidad de tu vida y hacerte cargo de lo tuyo. Y respetar que los demás, sean paz, no paz, me da igual, hagan con su vida lo que quieran, ¿vale? Entonces, cada uno tenemos que aprender a cuidar nuestro huerto y ponerlo bonito, regarlo, sanear la tierra, sembrar lo que queremos que crezca. No podemos estar todo el día pendientes de lo que planta el vecino de al lado en su huerto y qué es lo que le crece o si tiene malas hierbas, ¿vale? Porque entonces ahí se nos va la vida mirando hacia afuera. Y los PAS tenemos, por ser nuestro sistema sensorial como es, ¿no?, y nuestro sistema nervioso, que es como una antena parabólica que está volcada hacia afuera, en permanente estado de alerta, tenemos mucha tendencia a perdernos en los demás y salirnos de nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que hay que hacer ese acto de conciencia, de parar y de decir dónde quiero estar yo y, y con qué me identifico, con ser protagonista de mi vida o ser víctima de todo lo demás. Creo que esa es un poco la clave para empezar, claro. creo que es una frase muy, con un poder muy grande el decir soy protagonista de mi vida, ¿no? O sea, siento que tiene un poder muy fuerte y la verdad es que ahorita que tú lo dices, bueno, a mí me gustó mucho, de hecho lo voy a anotar ahorita porque me encantó, pero ahorita que tú lo dices es muy cierto. O sea, dejamos que los demás hagan muchas veces, pues le cedemos el poder de nuestra vida a los demás, ¿no? Entonces eso hace que, pues sí, ¿no? O sea, de cierta forma nos victimicemos, caigamos en posiciones que no son las adecuadas.
¿Tú me puedes contar alguna experiencia de algo que a ti te haya pasado sobre esto de las emociones antes de, o sea, algún cambio que tú hiciste para aprender a gestionar tus emociones de un antes, un después? ¿Y cómo viste, o sea, algo que tú sentías que te estaba, pues sí, pasando, que estabas teniendo una mala racha, pero hiciste el cambio y viste que algo fue bueno? Pues mira, ejemplos podría haber muchos, ¿no? Pero yo sí recuerdo un antes y un después en mi manera de vivir la vida, ¿no? Durante mucho tiempo yo digo que estaba dormida y me sentía muy víctima de eso, de mi vida, de mis circunstancias. Creo que los PAS también tenemos muy acentuado ese sentimiento de injusticia, de que el mundo va muy mal, que las personas son muy insolidarias, que no vamos a ninguna parte. Entonces, eso me generaba un malestar muy grande. Y ahí empecé, bueno, es que creo que hay varias cosas importantes, ¿no? Pero creo que algo que ayuda mucho y que, bueno, se utiliza en terapia normalmente, que es cuando haya algo que te molesta, que está fuera, pregúntate tú dónde lo tienes dentro, ¿vale? O sea, es decir, si a mí me duele tanto y me molesta tanto la injusticia de los demás, yo me pregunto, ¿en qué soy yo injusta? ¿Vale? Okay. Entonces, por ejemplo, los PAS, creo que muchas veces somos injustos cuando hablamos de los no PAS. Marcamos como una línea que nos separa, ¿no? Los PAS somos así, los no PAS son así. Y creo que eso hace mucho daño. Creo que eso es algo que hace mucho daño y no somos justos cuando hacemos eso. ¿Por qué? Porque por eso es importante también que cuando uno se identifica como PAS, aprenda mucho sobre el rasgo y realmente lea mucho sobre el rasgo. Porque cuando tú sabes del rasgo, entiendes que la base neurofisiológica que tiene el rasgo es la que al final, bueno, pues a partir de la cual se construye mucho de lo que somos, ¿no? Y si nosotros tenemos en cuenta que los no PAS tienen un cerebro diferente al nuestro y realmente aplicamos la empatía, esa capacidad que tenemos con ellos, no nos deberíamos enfadar tanto con ellos porque no nos entiendan. No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Es importante, por ejemplo, para mí fue muy importante con esta pregunta que me hacías de un antes y un después o algo que marcó, el empezar a preguntarme de todo eso que está afuera, ¿dónde lo tengo yo? ¿Y cómo soy yo? También hubo un antes y un después cuando aprendí a utilizar el tapping, el EFT, que es una técnica de liberación emocional. También hubo un antes y un después en eso. Me sirvió para limpiar muchas emociones que estaban ahí enquistadas, que estaban muy agarradas y que no entendía el por qué. Y trabajar con esa técnica me ayudó a que el nivel de intensidad de las emociones bajara bastante, incluso desapareciera. Y creo que me ayudó a liberar parte de la coraza que al final creo que casi todos los PAS nos ponemos. Creo que nos pasamos media vida o una vida entera luchando entre ponernos la coraza y que se cuelen cosas por las fisuras que hay que nos destrozan por dentro. O sea, no parece que no tenemos término medio, ¿no? O me derrumbo o me hago muy duro para que nada me afecte. Entonces, bueno, creo que el antes y el después lo marca, además de lo que he dicho antes, ¿no? De conscientemente adoptar una actitud de ser protagonista o víctima, el decidir aprender herramientas que te ayuden a poder gestionar lo que te pasa. O sea, creo que eso es clave, creo que eso es fundamental. ¿Y nos puedes compartir alguna herramienta que creas que nos puede ayudar? Pues mira, yo sí que os voy a recomendar que entréis en la página de la Asociación Hispana de EFT, Okay. porque ahí vais a encontrar mucha información sobre esta técnica que os hablo, sobre el tapping o el EFT. Es una técnica que es muy sencilla, es una técnica es una técnica energética que está basada en varias disciplinas, pero bueno, fundamentalmente en la acupuntura. Y lo que nos ayuda es a liberar las emociones que están sosteniendo pues un malestar,
¿vale? Da igual que sea un malestar físico o que sea una creencia o un pensamiento que estamos rumiando y al que le damos vuelta, da lo mismo, ¿vale? Es una técnica que te permite trabajar con emociones, con creencias limitantes, con dolencias físicas, con todo. Es de autoaplicación, o sea, tú puedes aprender a utilizarla solo, con lo cual da mucha autonomía, porque no dependes de otra persona, ¿no? Para que te aplique esa técnica, para que tú encuentres un alivio. Y creo que fomenta mucho, al tiempo que fomenta la autonomía, fomenta la responsabilidad. Es decir, es una herramienta que si tú eliges aprender a hacerla y aplicarla, puedes encontrar muchos beneficios. Y ahí es un punto clave, porque ahí puedes demostrar si tú realmente estás comprometido con la responsabilidad que tienes sobre tu vida. Entonces, mi recomendación para todas las personas que nos oigan es que entren en la página de la Asociación Hispana de EFT y que echen un vistazo, que vean en qué consiste esa técnica. Os puedo contar brevemente los pasos básicos, pero no sé si sería lo mejor desviarnos mucho de la conversación o no lo sé. Simplemente, bueno, por resumir, consiste en elaborar una frase inicial donde centro cuál es el problema que quiero tratar, qué es lo que quiero tratar, y luego sigo una secuencia de pasos donde estimulo con mis dedos ciertos puntos, bueno, que son puntos que son meridianos, bueno, tocan todos los meridianos energéticos del cuerpo. Y un poco cómo funciona el tapping o el EFT es que cuando nosotros vivimos un acontecimiento traumático en nuestra vida o una situación que nos produce malestar, nuestro cerebro graba la información de todo lo que pasa en ese momento como en un paquete, ¿no? Guarda la información de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, del desajuste energético que se produce en nuestro cuerpo, de la emoción que tenemos, todo eso forma, yo me lo imagino como un paquetito que se queda instalado en nuestra cabeza y cada vez que pasa algo en nuestra vida que tiene algo que ver con eso, hay algún estímulo en común, el paquete se detona al completo y nos produce la misma sensación, aunque la situación incluso sea imaginada, ¿no? Simplemente cuando pensamos en algo que nos produjo un daño en el pasado, muchas veces nos sentimos igual de mal que cuando pasó, aunque ahora no esté pasando. Entonces, el tapping lo que hace es, con la estimulación de esos puntos, mientras que tú estás conectado con eso que te produce malestar, tú le estás diciendo a tu cuerpo, tocando esos puntos y equilibrando tu sistema energético, que todo está bien, ¿vale? Tú lo que haces es relajar tu campo energético, por así decirlo, ¿vale? Okay. Entonces ahí se produce como una incongruencia, porque el cerebro piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo me esté sintiendo bien energéticamente cuando estoy pensando en algo que me produce malestar? Y ahí es como que el enlace que hay se suelta, ¿vale? Y se libera la emoción. Y eso ayuda a limpiar muchas emociones y a trabajar a nivel emocional con bastante profundidad. Es verdad que para trabajar a niveles profundos, bueno, pues tienes que practicar mucho y muchas veces es bueno pues hacer una formación o apoyarte con alguien que sea experto en la técnica, pero es una técnica que con lo básico uno puede empezar a funcionar por su cuenta. Así es que yo creo que es muy recomendable para cualquier persona. Se puede aplicar a niños, se puede aplicar a mascotas, en fin. Sí, oye, Y es muy sencilla, ¿no? sí, yo sí te agradezco ¿Cómo? porque te agradezco que nos hayas compartido esta información, porque sí es una de los temas que en el grupo de Paz México abundan, ¿no? Sobre herramientas, técnicas, qué puedo hacer. Entonces, yo creo que va a ser muy valiosa para las personas que nos escuchan y que deseen realizarla y también si alguna de esas personas desea orientación, te pueden contactar, ¿verdad? Para que tú les des, Claro, sí, sí. sí, para que tú les Sí, des sí. como sí, un Sí, seguimiento de claro, cómo hacerlo. Bueno, entonces, claro, por supuesto. tengo algunas preguntas que nos han hecho. Sí, Son 10 preguntas que elegimos para preguntarte sí. y pues voy a empezar. ¿Está bien? Vale. Sí, perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo calmar las películas, pensamientos irreales negativos de forma eficiente? Bueno, pues yo creo que para todo el mundo, pero para las paz también, que estamos hoy hablando de paz, hay una herramienta fundamental
que tenemos que incorporar o que deberíamos incorporar en nuestra vida, en nuestro día a día, que es la meditación. ¿Por qué? Porque eso nos enseña y nos ayuda a estar en el presente. Cuando me monto películas, no estoy en el presente. Normalmente, cuando me monto películas, estoy en el futuro. Estoy en un tiempo que no es real. Y normalmente cuando me voy al futuro lo que siento es ansiedad. Entonces, necesito aprender a estar en el presente. Y eso se aprende a través de la meditación, ¿vale? Entonces, bueno, meditación. La meditación realmente puede ser muy sencilla. O sea, realmente la meditación es una actitud ante la vida, ¿no? Es practicar la presencia. Pero hay herramientas muy sencillas que nos pueden ayudar a iniciarnos en eso. Y una de ellas es atender a la respiración. Hacer respiraciones conscientes. O sea, sentarnos, estamos sentados en la silla o estamos de pie, ponemos las plantas de nuestros pies en el suelo, sentimos bien el suelo bajo nuestros pies y hacemos respiraciones profundas. Nos concentramos en atender solamente a nuestra respiración. Eso nos trae al presente. El cuerpo es la mejor herramienta para traernos al presente. Cuando nos descubrimos que estamos en ese bucle, rumiando, 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 lo que podemos hacer es decir, un segundo, ¿me estoy dando cuenta que estoy dándole vueltas? Sí. ¿Qué puedo hacer? Pues me pongo de pie o me siento, me quito los zapatos, pongo los pies en el suelo y empiezo a respirar de manera profunda, ¿vale? Eso es importante, como herramienta muy básica, ¿vale? Ok. Muy básica, pero es un recurso muy efectivo por el cual podemos empezar. También me gustaría decir, ahora que estamos hablando del futuro, que también podemos rumiar mucho en relación al pasado. Tendría que haber hecho, tomé esa decisión, pero quizá hubiera sido mejor tal cosa, porque nuestro perfeccionismo y nuestra capacidad de análisis profundo de todo siempre nos lleva a estar cuestionándonos todo lo que hacemos, ¿no? Cuando estamos dándole vueltas a cosas que pasaron atrás, en el pasado, normalmente sentimos más tristeza y melancolía. Entonces, esto nos puede ayudar a identificar qué nos pasa. Si yo me levanto triste por la mañana, eso es porque estoy pensando en algo que ya pasó. Si me levanto enfadada o me levanto ansiosa, por ejemplo, si me levanto ansiosa es porque estoy pensando en algo que supongo que quizá pueda que pase, ¿vale? Entonces, en función de estos matices podemos identificar un poco por dónde va, dónde estoy poniendo mi cabeza. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por Sí. qué vivo una lucha constante con mis pensamientos y emociones? Uh-huh. Bueno, pues, a ver, yo creo que esa lucha constante en parte es por falta de aceptación de lo que es en el momento presente. Hay una conferencia muy interesante, por si queréis anotarla por ahí, de una filósofa que se llama Mónica Caballé, que es española, y habla sobre la aceptación. Es una conferencia densa, o sea, dura 1 hora y pico y es denso, ¿no? Pero me parece que es de lo mejor que he escuchado nunca sobre el tema de la aceptación, porque creo que lo practicamos poco. Entonces, bueno, esa lucha entre lo que siento, lo que pienso, es la mayor parte de las veces porque no acepto lo que me está pasando. Es decir, me siento de una manera, pero me gustaría sentirme de otra. O pienso una cosa y me gustaría pensar otra cosa diferente, pero no soy capaz de quitarme eso de la cabeza. Al final estoy en lucha constante conmigo mismo. No acepto lo que es en el momento. Y trabajar la aceptación implica observar lo que me pasa sin emitir un juicio. Sino, yo siempre lo pienso como que todos estos procesos, porque al final yo creo que el Rajo Paz puede ser una simple excusa para conocerse mejor, ¿vale? Creo que nos tenemos que tomar las cosas, o que nos ayuda a tomarnos las cosas como si nuestra vida fuera como un experimento, como si estuviéramos en un laboratorio. Y hay que tomárselo también un poco con una actitud de curiosidad, de querer descubrir y de diversión, de juego.
no de castigo o de darme con el látigo cuando descubro que, sino tener una actitud curiosa, decir, ah, qué curioso, ¿y esto por qué? ¿O para qué hago esto? Hacerse preguntas, pero hacerse preguntas como si estuvieras en un laboratorio y lo que estuvieras analizando fuera la vida de otra persona. Mirarlo desde fuera. Antes me preguntabas por herramientas que puedan ayudar y una herramienta que ayuda mucho es disociarse, que se llama, pero disociarse sanamente, que es Ok. salirte fuera de ti y observarte en tercera persona. Eso ayuda a que pongas distancia de lo que estás sintiendo en el momento. Es decir, tú te imaginas, por ejemplo, que estás en una sala de cine y que estás viendo en la pantalla la situación que te afecta. Te estás viendo a ti, cómo tú interaccionas en esa situación o qué es lo que te está pasando. Y observarte desde fuera da mucha información de qué es lo que está pasando y abre puertas un poco para buscar alternativas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que, volviendo un poco a la pregunta que me has hecho, esa lucha tiene que ver con la falta de aceptación de lo que está pasando y con el juicio que hago de lo que estoy sintiendo. Si pienso que es algo malo, pues voy a estar más tiempo enganchada, ¿vale? Entonces, bueno, creo que trabajar la aceptación ayuda. Ayudaría Y muchísimo. sí, sí. Y creo que la meditación, como decía antes, es una herramienta que también ayuda a la aceptación. Porque también en esa lucha estamos fuera de nosotros. O sea, cuando estás en esa lucha no estás en ti, no estás en ti, estás en tu cabeza, estás fuera, no estás en tierra, estás en el aire, en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que te ayude a bajar a tierra, como por ejemplo lo que decía de poner los pies en el suelo y respirar, le quita intensidad a la emoción. Y todo lo que sea proyectar para ver desde fuera y entender desde otra perspectiva, también. Además, es muy fácil porque vamos a pensar lo fácil que se ven las cosas cuando estamos mirando a otro, ¿no? Cuando vemos a otro decimos, ah, mira, es lo que le pasa es tal, 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 tal. Y desde fuera lo vemos todo muy fácil. Bueno, pues eso mismo, pero aplicado a nosotros mismos. Yo me imagino a mí fuera y me observo como si fuera una persona que no conozco y veo qué pasa. Ok, ¿Vale? bueno, gracias por tu respuesta. Muy buena respuesta. A ver, seguimos. Mm, Me gustaría saber cómo manejar el miedo y dejar de sobrepensar una situación que me inquieta y que no puedo controlar. Bueno, esto creo que lo hemos respondido un poco al hablar antes del miedo. O sea, el miedo está muy relacionado con irse al futuro. Estar imaginariamente en una situación que todavía no ha pasado. ¿Qué puedo hacer? Pues seguir practicando la herramienta que os he dicho de la respiración y los pies en el suelo. Ok, Y por ejemplo, con lo que os contaba del tapping o el EFT, también ayuda mucho para trabajar esas emociones. Cuando sentimos algo, por ejemplo, miedo, y estamos dándole vueltas a algo, por mucho que digamos, quiero dejar de pensar en esto, no podemos. Tú quieres pensar en otra cosa, pero no puedes. Te quedas ahí enganchado, enganchado, dándole vueltas, dándole vueltas. Bueno, puedes cambiar de actividad, intentar hacer otra cosa, pero si lo tienes ahí dándote vueltas, si es un miedo recurrente, si es una idea que te persigue, ¿no? Que es algo que está ahí constantemente, es bueno que te pares y, y que mires qué hay detrás de ese miedo. Y también que te preguntes qué intención positiva tiene ese miedo. Normalmente es para protegernos. Bueno, pues, ¿de qué me quiero proteger? O este miedo, ¿de qué me protege? ¿Vale? Porque así por lo menos dejamos de pelearnos con nosotros mismos. claro. Si vemos la intención positiva que hay ahí, pues podemos aprender algo. Y luego ya es cuestión de decir, vale, necesito protegerme de esto. Bueno, pues si ese miedo realmente me está produciendo un perjuicio en mi vida, porque evita a lo mejor que salga a la calle o que me relacione o tal, tengo que buscar de qué manera me siento yo segura, pero sin que me suponga ese coste. ¿Vale? O sea, yo tengo que identificar cuál es esa intención positiva, qué es lo positivo que me aporta tener ese miedo, de qué me protege o qué me aporta, intentar buscar otra manera de cubrir esa necesidad, que no me suponga un coste, por ejemplo, pues quedarme sin salir a la calle o no ver a mis amigos porque me dan miedo o me molestan los ruidos
O sea, hay que buscar alternativas, pero para eso hay que ver esa parte positiva que tiene el miedo. ¿Qué te está diciendo el miedo? Ok, ¿Vale? sí, correcto. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cómo manejar las emociones de los demás? Bueno, manejar las emociones de los demás no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, si yo quiero manejar las emociones de los demás, yo quiero ser Dios, casi. O sea, no podemos manejar las emociones de los demás. Lo único que podemos hacer es manejar lo que yo siento en función de lo que los demás están haciendo o sienten. Es decir, si yo tengo a una persona delante que está muy enfadada, yo no puedo manejar el enfado de esa persona. Yo lo que puedo manejar es cómo yo me siento con ese enfado de esa persona. Ok, No sé si estoy siendo clara. sí, sí. ¿Vale? Entonces, no podemos manejar las emociones de los demás. Sí que podemos aprender a comunicarnos de una manera que ayude a suavizar una situación, por ejemplo, si estamos hablando de enfado, ¿no? Pero controlar en sí mismo lo que otra persona sienta es imposible. No se puede. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que sentimos nosotros y de intentar que lo que nosotros sentimos sea algo que nos haga bien y que además, bueno, pues haga bien a las personas que nos rodean. Pero manejar como tal, no. ¿Vale? O sea, Es manejar, imposible. entendiéndolo desde el punto de vista del control, no. Sí que creo que es importante entrenar un estilo de comunicación que sea asertivo, que sea una comunicación no violenta. Todo eso sí ayuda a, bueno, a que las emociones del ambiente en general pues se calmen, pero hasta ahí podemos llegar, más no. Más no. Sí, perfecto. Bueno, la quinta pregunta es, ¿de qué manera puedes controlar tus emociones? Por ejemplo, cuando se te hace un nudo en la garganta y ganas incontrolables de llorar por una situación propia o ajena. Bueno, me has dicho controlar y vuelvo a repetir lo que dijimos al inicio, más que controlar, gestionar. Gestionar. Es verdad que las PAS somos muy emocionales y hay veces que, sobre todo, cuando estamos estresadas y muy sobreestimuladas, nos desbordamos emocionalmente más rápido. Es decir, cuando una PAS está en su centro, por así decirlo, y está tranquila, es más difícil que se desborde o que no pueda gestionar la emoción en un momento dado. Creo que eso es importante, atender a cuál es mi nivel de estrés o cuál es mi nivel de saturación para que yo me desborde en una situación. Todos nos podemos desbordar en una situación, pero es verdad que cuando uno mantiene su vaso medio lleno, tiene que caer más agua para que se rebose. Si yo me estoy desbordando emocionalmente constantemente, tengo que preguntarme qué me pasa. O sea, ¿qué pasa dentro de mí? ¿A qué nivel de estrés estoy yo expuesta? ¿Y qué gestión estoy haciendo de eso para que yo me desborde emocionalmente? En cuanto al llanto, yo no creo que sea malo llorar. Yo creo que llorar es muy sano y muy saludable. Pero desde que aprendí, por ejemplo, a hacer tapping, sí que hay que permitirse que las emociones que sentimos en un momento dado salgan, porque es bueno que no las guardemos dentro, que no las enquistemos, porque el quedarnos con las emociones ahí dentro al final nos enferma a otros niveles, incluso a nivel físico. Entonces, bueno, es bueno dejarlas salir, pero no solo dejarlas salir por salir y ya está, o explotar, sino aprender a canalizarlas. Y con el tapping podemos aprender mucho a hacer esto. Es decir, si yo lloro, me permito llorar, pero mientras que estoy llorando, me hago tapping. Si estoy enfadada por algo, me permito estar enfadada, no me voy a pelear conmigo por estar enfadada, lo acepto. Pero mientras que estoy enfadada, me hago tapping, porque con eso lo que estoy haciendo es como abrir un surco en la tierra para que la emoción corra y circule, no se quede estancada, ¿vale? Entonces, bueno, yo le diría a esta persona primero que se pregunte eso por su nivel de estrés, por su nivel de sobreestimulación, de saturación, y
y también pues que, por lo mismo que decía antes, que eche un vistazo al tapping y que mire a ver si el empezar a utilizar esa herramienta le puede ayudar a bajar su emocionalidad, ¿no? O a gestionarla desde un lugar más calmado. Yo cuando pienso, ¿no? En cuando yo me desbordo, ya no me desbordo tanto, la verdad, me desbordo de manera más serena, por así decirlo. ¿Sí? Pero cuando me desbordaba antes más, eso, me secuestraba la emoción y no lo podía evitar, es porque estaba muy fuera de mí o muy despegada del suelo, muy desconectada de mí. Estaba demasiado atenta a lo que había afuera y muy poco a lo que había dentro. No tenía tierra, ¿no? No había echado el ancla, no me sentía bien agarrada. Entonces, cualquier cosa que pasaba afuera me llevaba de un sitio para otro. En el momento en el que empecé a poner el foco hacia adentro y fui echando ese ancla o hice crecer las raíces, es más difícil que algo te desborde. Y esto sirve para todo el mundo, no solo para los PAS, para los no PAS también. Pero los PAS debemos cuidarlo especialmente porque somos más fácilmente secuestrados, ¿no? Por la parte emocional. Ok, perfecto. Bueno, la sexta pregunta dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejar de una manera no agresiva, no desordenada, la ira y el enojo? Como paz, cuando me toca enojarme, me descontrolo de sobremanera. Me gustaría tener una comunicación asertiva durante el enojo. Vale, pues el tema de la comunicación para mí es súper importante también. Y creo que entrenar la comunicación asertiva es básico si queremos tener, bueno, pues unas buenas relaciones en nuestra vida. Y ya no solo en relación a los demás, sino en relación a nosotros mismos. O sea, cómo nos comunicamos hacia adentro, lo que nos decimos a nosotros. Y hacia afuera es fundamental pararse a observar cómo lo hacemos, identificar cómo nos sentimos cuando nos hablamos de una determinada manera o qué pasa afuera cuando hablo de una determinada manera. Y luego elegir qué efecto es el que yo quiero realmente con mi comunicación. O sea, si yo cuando le hablo a otro lo que quiero es que haya un ambiente de cordialidad o de entendimiento, tengo que aprender a entrenar mi estilo de comunicación. Entonces, creo que es súper importante entrenar esto, aprender, leer sobre la comunicación asertiva, saber que, bueno, para las personas que no lo sepan, que no sé si las personas que nos están viendo pues lo sabrán, tenemos en principio como 3 estilos de respuesta a la hora de comunicarnos. Un estilo de respuesta pasivo, que es callarse las cosas, tragarse las cosas y no decirlas, que muchos PAS tendemos a eso por evitar el conflicto y porque nos cuesta poner límites o decir lo que pensamos. Después, en el otro extremo, en el otro polo, estaría la comunicación agresiva, que, bueno, que es cuando tenemos explosiones, que los PAS también las tenemos muchas veces, ¿no? Y muchas veces las tenemos cuando hemos aguantado mucho. Es decir, cuando tú estás en el polo de la respuesta pasiva, aguantando, 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 tragando, 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 llega un día en el que pasa algo y ya no puedes más. Entonces, pum, te vas al otro extremo. Yo siempre explico esto como un péndulo, realmente si tenemos una madera y un péndulo colgando, en un extremo de la madera estaría la respuesta pasiva, en otro extremo estaría la respuesta agresiva. Entonces, si yo me llevo el péndulo al extremo de la respuesta pasiva constantemente, el día que suelto el péndulo desde aquí, no se queda en el medio, que sería la comunicación asertiva, el equilibrio, sino que se va al extremo opuesto, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esas explosiones de ira y no somos capaces de controlar nuestra agresividad, lo que nos podemos preguntar es ¿en qué situaciones yo me callo? ¿Qué situaciones yo estoy tragando? Porque tiene que haber muchas situaciones en las que yo trago para que en otras explote, ¿vale? Entonces, cuando yo entreno la comunicación asertiva, lo que aprendo es a poner límites, a decir que no, a expresar lo que quiero, pero siempre respetando lo que la otra persona también quiere o siente y haciéndole ver a la otra persona que entiendes lo que él quiere o necesita.
pero también expones tu parte. Entonces, bueno, creo que esto es importante entrenarlo y conocerlo, ¿vale? Como, bueno, como herramienta básica de interacción, ¿no?, entre las personas, pero para las PAS pues también es muy útil, ¿vale? Sí. Bueno, la siguiente pregunta nos comentan. Hola, soy Paz y me gustaría saber más acerca de la gestión de emociones. Cuando me tomo las cosas muy personales o me ofendo con facilidad, si alguien hace o comenta algo, mi argumento es que yo no hago lo mismo para que no me lo hagan, pero la gente no respeta ni entiende nuestra empatía. Ay, no te dejé de escuchar un segundo. Bueno, la vuelvo a comentar, ¿está bien? La repito. Sí, Dice, sí, por favor. Hola, soy Paz y me gustaría saber más acerca de la gestión de emociones. Cuando me tomo las cosas muy personales o me ofendo con facilidad, si alguien hace o comenta algo, mi argumento es que yo no hago las cosas, yo no hago lo mismo para que no me lo hagan, pero la gente no respeta ni entiende nuestra empatía. Vale, bueno, yo entiendo lo que esta persona quiere decir y yo durante mucho tiempo de mi vida lo sentí así. Sentí que estábamos en un bando los PAS y en el bando de enfrente los no PAS, pero creo que eso es posicionarse de una manera que no suma, que no une. Y creo que los PAS debemos aprovechar las potencialidades que tenemos para aportar algo a este mundo que vivimos que sume y que una a las personas, no que nos separe, ¿no? Entonces, creo que todos nos movemos entre las dos polaridades. Por ejemplo, como lo que decía antes, ¿no?, de comunicación pasiva, comunicación asertiva. Bueno, pues también nos movemos entre la empatía excesiva y el egocentrismo máximo. O sea, todos nos movemos entre dos polaridades siempre. La cuestión es que los PAS nos situamos siempre en el extremo de la empatía máxima, pero eso no es real. Para que la empatía máxima exista, también tiene que existir en nosotros el egocentrismo o el egoísmo máximo, ¿vale? Lo que pasa es que no solemos posicionarnos ahí, o por lo menos no somos conscientes de que eso también lo hacemos. No siempre los PAS somos empáticos, ni tampoco las personas no PAS son egoístas y no nos tienen en cuenta. Creo que eso es una generalización muy peligrosa, ¿vale? Y creo además que cuando decimos que los no PAS o bueno, otras personas nos respetan y no entienden nuestra empatía, nosotros no estamos siendo empáticos con ellos. Porque si yo realmente fuera empática y hiciera uso sano de mi empatía, lo que tendría que pensar es que una persona no PAS tiene un cerebro que funciona diferente al mío, donde su zona del cerebro vinculada al tema de la empatía y de las emociones no se activa tan fácilmente como el mío, con lo cual difícilmente va a poder entender ciertas cosas que yo siento. Si yo hago esa interpretación de eso, estoy siendo empática realmente. Oye, Si no, qué gran no estoy respuesta. siendo. Esta es una respuesta que me llama mucho la atención, porque es cierto, en nuestro grupo de paz a veces pues se hacen como las publicaciones donde la gente expresa cómo se siente y es muy común escuchar esto. Entonces ahora que tú nos das esta respuesta, yo creo que es saber hacer de nuestra empatía un buen manejo, ¿no? O sea, una buena gestión, porque sí, es ser extremista al decir, es que él, como no es paz, es una persona que siempre quiere hacerme daño, ¿no? Por el simple hecho de que no es paz. Entonces, eso es real, o sea, no es una buena gestión, no es un buen manejo, y entonces ahí como que todo se desmorona. Bueno, y es peligroso además. Peligroso. Es peligroso porque cuando decimos que los demás no nos entienden o que no muestran respeto a nuestra empatía, cuando digo eso me estoy convirtiendo en víctima. No estoy siendo protagonista, me estoy convirtiendo en víctima, ¿vale? Y bueno, le estoy dando todo el poder a la otra persona. Ya decido yo si quiero darle todo el poder a alguien o yo quiero tener el poder de gestionar mi propia vida.
Entonces creo que eso es peligroso. Esto que estamos hablando no solo pasa en las PAS, en las no PAS también, ¿no? El culpabilizar a los demás y tal, lo que hemos hablado antes. Pero creo que el tema de la empatía es un arma de doble filo para los PAS. Muchas veces decimos, ay, es que soy muy empático, es que yo tal, cual, pero también juzgamos muy fácilmente a los que no son PAS. Y cuando hacemos eso no estamos siendo empáticos. Sí, eso es muy cierto. Bueno, pasamos a la Pues ya siguiente está. pregunta. Sí. ¿Cómo registrar emociones? Bueno, supongo que no entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que se refiere a cómo identificar, ¿no?, ¿Cómo las conocerlas? emociones Ajá. ¿Cómo o ponerles un conocerlas. nombre? Ujú. ¿Cómo Bueno, ponerles un yo nombre? creo que cuando no nos han enseñado, bueno, educación emocional, no nos han enseñado a identificar lo que sentimos y somos adultos, es verdad que tenemos que hacer un trabajo previo porque si lo que hablábamos antes también, ¿no? Si yo me siento mal, por decirlo así, pero mal, ¿qué es mal? Porque mal es una cosa diferente para según qué persona. O sea, para una persona sentirse mal puede ser estar triste y para otra sentirse mal puede ser estar muy enfadado o estar ansioso, ¿no? Entonces, hay que aprender a ponerle el nombre a lo que nos pasa. Yo creo que la clave es intentar conocer a nivel también conceptual y teórico información sobre el tema de las emociones, emociones básicas, emociones primarias, emociones sustitutivas o emociones secundarias y, y empezar a observarnos, o sea, empezar a observar qué siento, o sea, qué siento o qué me pasa. Pues estoy inquieto, estoy nervioso, también el cuerpo ayuda mucho, es decir, ¿dónde me lo noto en mi cuerpo? Porque las emociones siempre tienen un reflejo en el cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, claro. hay veces que cuando estoy nerviosa bueno, pues me duele la barriga, si estoy ansiosa me falta el aire, si estoy dándole muchas vueltas a un tema me duele la cabeza. O sea, hay que aprender a escuchar el cuerpo también. Pero es verdad que para aprender a registrar o a poner nombre, a identificar, necesitas bucear, ¿no?, dentro y quizá apoyarte en alguien que te ayude a que tú vayas poniéndole palabras a lo que te pasa. Estamos muy acostumbrados también, yo creo, educacionalmente a no hablar de ciertas cosas, a no hablarlas, a no exteriorizarlas y mientras que no le ponemos palabras es todo como más ambiguo, más difícilmente no se toca, ¿no? Entonces, si a esta persona en particular que está preguntando cómo registrar las emociones es porque no sabe hacerlo, mi recomendación es que busque a alguien, algún profesional que le ayude a profundizar en esa parte del conocimiento de sus emociones y de la gestión emocional. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 9. Cuando tengo algún problema con alguien, una discusión o diferencia, tengo que decir lo que estoy pensando. Si no lo hablo, no duermo y pienso solamente en eso. No sé si solamente es el impulso o en realidad soy tan sensible a lo que los demás me digan que me afecte tanto al grado de tener que decirlo, si no, no puedo estar tranquila. ¿Cómo puedo hacer para manejar ese problema que a veces llega muy lejos? Gracias de antemano. Bueno, yo creo que cuando hay una situación en la que nos estamos alterando, una estrategia básica que ayuda a que no explotemos es retrasar la conversación. Es decir, vale, retrasa la conversación un poco. No quiere decir que tú no digas lo que tú piensas o lo que tú sientes o lo que tú necesitas. Pero si estás muy alterado, no hables en ese momento. Porque es muy fácil que digas cosas de las que después te puedas arrepentir. Entonces, creo que a la hora de tener conversaciones importantes, por así llamarlas, es importante que estemos tranquilos, que estemos asentados, que estemos con los pies en la tierra,
que no estemos secuestrados por una emoción o por un pensamiento, sino que estemos serenos para que cuando transmitamos lo que necesitamos o lo que pensamos, lo hagamos con calma y respetando también a la persona que tenemos delante, porque eso va a favorecer que nos podamos entender. Entonces, yo le diría a esta persona que no está mal que ella necesite o él necesite decir lo que piensa o lo que siente. Pero sí es importante que aprenda a tener esa conversación desde una actitud serena, ¿vale? ¿Cómo lo puede hacer? Pues bueno, creo que teniendo ese espacio para la reflexión y para modular la intensidad de lo que sienta, es una buena manera de empezar. Con el tapping o con el EFT puede ayudar a disminuir la intensidad de la emoción, si está muy enfadada o está muy dolida. Trabajar primero lo que siente antes de decir, ¿vale? Porque muchas veces incluso cuando trabajamos ese sentimiento nos damos cuenta que a lo mejor es algo que está dentro de nosotros, pero que la otra persona no ha tenido intención de hacerlo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera cuando nos hacemos tapping o trabajamos esa emoción y la colocamos, muchas veces hasta dejamos de tener la necesidad de tener que hablar, ¿vale? Entonces es encontrar el estar lo más calmado posible antes de hablar. Y, por supuesto, el tema que hemos hablado de entrenar la asertividad, la comunicación asertiva, creo que es básico, porque si no, bueno, pues al final las relaciones se complican más, ¿no? No sé si... Bueno, y también porque, haciendo referencia un poco a lo del tema de la empatía y tal, vomitar sin filtros lo que sentimos o lo que pensamos es una manera de agredir realmente también, por muy empáticos que seamos o muy paz que seamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que aprender a tener un estilo de comunicación que no sea violento es importante. Bueno, eso requiere de un trabajo personal, ¿no? Y de ponerle conciencia a cómo hago las cosas, buscar el tiempo para pararme, informarme sobre cómo puedo entrenar eso y trabajarlo sobre todo en situaciones también en las que no haya un conflicto. Es decir, bueno, esto pasa igual que con la respiración, ¿no? Si yo quiero que algo, que una herramienta me funcione en un momento crítico, necesito entrenar esa herramienta cuando estoy tranquila. Si yo quiero que una técnica de respiración, por ejemplo, me sirva cuando estoy ansiosa, tengo que practicar esa técnica de respiración cuando estoy tranquila, porque si no, en el momento en el que estoy ansiosa, mi cerebro le va a ser mucho más difícil ponerse a hacer eso, ¿vale? O yo puedo tener información sobre cómo es la comunicación asertiva, pero si yo no la entreno en mi día a día, en situaciones que a lo mejor no sean tan importantes o trabajo conscientemente cada día con una situación, si no lo entreno, cuando se dé una situación difícil, es muy poco probable que sea capaz de hacerlo bien, entre comillas, ¿vale? Entonces no vale con leerse unos apuntes sobre comunicación asertiva y no. Hay que practicar y claro, y es porque es la única manera de hacer un hábito y de interiorizar ese estilo de comunicación. Cuando tú lo interiorizas a base de práctica, entonces cuando se dé una situación difícil en tu vida, es más fácil que te salga resolverlo desde ese punto, ¿vale? Ok. Bueno, y la última pregunta nos dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo quitarme esa sensación de culpa que me han dejado parientes o amigos. Bueno, el tema de la culpa es un tema que da mucha lata, a todos nos da mucha lata la culpa. Yo, como siempre explico el tema de la culpa, es que la culpa realmente es un sentimiento que aparece, es un engaño de la mente, es un invento de la mente, algo que la mente se inventa. ¿Cuándo? Pues la culpa aparece cuando lo que yo siento que quiero hacer, decir o lo que sea, y lo que detecto que los demás quieren o esperan de mí no concuerda. Es decir,
los demás sienten una cosa o quieren una cosa de mí, me demandan algo y yo siento que no quiero eso, pero no soy capaz de decirles que no, ¿vale? Ahí aparece la culpa. Pero aparece porque eso, porque no hay una coherencia entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás. En ese punto, yo hace tiempo ya que llegué a la conclusión que había que elegir. Es decir, cuando yo estoy haciendo algo que no quiero, pero que sé que los demás esperan, normalmente me enfado y muchas veces me siento tonta. Me enfado conmigo misma, sobre todo, porque lo estoy haciendo sin querer, ¿vale? Entonces, es como que me tiro piedras a mi propio tejado. Me estoy agrediendo a mí misma, ¿no? Cuando estoy haciendo eso, porque me estoy enfadando, lo estoy haciendo de mala gana, me siento tonta porque no soy capaz de decir que no, ¿vale? O sea, entras como en un bucle ahí autodestructivo de otra vez, no soy capaz de decir que no, tal, tal, te sientes tonta. Y luego se puede dar otra situación, la situación contraria, que es que en lugar de hacer lo que los demás esperan, hagas lo que tú quieres hacer, lo que tú sientes que quieres hacer. Y en ese momento, muchas veces, cuando lo hacemos, nos sentimos culpables, porque sabemos que estamos haciendo algo que no es lo que los demás quieren y nos sentimos culpables. Bueno, yo creo que hay momentos en el que uno se tiene que parar y tiene que elegir entre sentirse tonta o sentirse culpable. Porque hasta que no entrenas el apostar por ti o el ser fiel a lo que tú quieres y lo mantienes a lo largo del tiempo, ese sentimiento de culpa no desaparece. O sea, la culpa aparece porque la mente te quiere engañar, te quiere agarrar para que tú sigas haciendo lo que los demás esperan. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Si me estoy explicando. Sí, claro, sí. Vale, entonces, bueno, ¿cómo te puedes quitar ese sentimiento de culpa? Yo creo que el sentimiento de culpa, si se analiza desde esta perspectiva que estoy contando, es constructivo. Tú puedes hacer una lectura de tu sentimiento de culpa, de decir, pues estoy apostando por mí en lugar de apostar por los demás, y eso es sano para mí. Estoy haciendo lo que yo realmente quiero. Y además entender que ese sentimiento de culpa durante un tiempo es normal, forma parte de un cambio. Probablemente esta persona haya pasado mucho tiempo de su vida sin ser capaz de decir que no. Y cuando ha empezado a decir que no o a poner límites, le ha aparecido el sentimiento de culpa. O tiene ese sentimiento de culpa por momentos en los que tuvo que decir que no y apostar por ella en lugar de por los demás. Bueno, pues piensa que ese sentimiento de culpa realmente lo que habla es del amor a ti misma. Tú estás apostando por ti antes que por los demás. Entonces es algo saludable, no, tiene una intención positiva, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Hablamos de culpa y pensamos que es algo súper negativo y realmente la culpa tiene una intención positiva, que es llevarnos a apostar por nosotros. Bueno, durante un tiempo se convive con ella, pero con la práctica cada vez va desapareciendo más. Y creo que eso sí que es clave. Es decir, cuando sienta que hay una demanda fuera y me piden algo y yo no lo quiero hacer, me puedo parar y decir, vale, ¿qué elijo? ¿Hacer lo que los demás quieren y sentirme tonta y enfadarme conmigo? ¿O hacer lo que yo quiero y saber que me voy a sentir culpable un poquito? Y ya elegir. Bueno, también hay otras opciones, ¿no? Hay veces que también hay cosas que no queremos hacer, pero que valoramos y nos compensa, ¿no? Hacemos ese pequeño esfuerzo o elegimos voluntariamente hacerlo porque, bueno, porque creemos que esa persona lo necesita realmente, porque pensamos que lo merece o porque nos sale de corazón, ¿no? Porque de corazón nos sale hacer eso por esa persona. Bueno, pues eso está perfecto, ¿no? Aunque a lo mejor no te apetezca mucho en ese momento, pero sientes que te compensa hacerlo, ¿vale? También está bien, ¿vale? Que no quería que pareciera que solamente hay o tonta culpable, también está la opción de hacerlo porque quieres y porque valoras que bueno que te compensa. Claro, ¿vale? Ok, creo que parte de lo que forma el ser el protagonista de tu vida es hacer todos estos cambios que conllevan, ¿no? Por ejemplo, cuando decides ser protagonista de tu vida, puede ser que sientas también ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Claro, porque cuando decides ser protagonista de tu vida, cuando eliges eso, estás eligiendo de manera paralela
liberarte del peso o de la carga de tener que darle gusto a los demás, ¿no? Entonces, es verdad que cuando empiezas a pensar en ti y empiezas a hacerte cargo de lo tuyo, hay veces que te sientes culpable, porque empiezas a desatender a parte de lo que atendías antes de fuera, ¿no? Bueno, puede ser, pero yo creo que es importante también que nos planteemos, hay una imagen que a mí me gusta mucho utilizar, que es entender que las personas todas queremos ser libres, ¿no? Y tener la libertad de elegir, de hacer lo que queremos con nuestra vida y tal, pero se nos olvida que la otra cara de la moneda es la responsabilidad. Es decir, yo quiero ser libre, pero si quiero ser libre tengo que ser responsable. O sea, la libertad sin responsabilidad no es posible. O sea, yo tengo y además tenemos la libertad de poder elegir y decidir en cada momento cómo vivir lo que nos pasa. Pero eso implica que te haces responsable de tu vida. Y eso da miedo. No todo el mundo está dispuesto a hacerse responsable de su vida o a hacerse responsable de su rasgo, ¿no? En este caso, de la alta sensibilidad. Y creo que es importante que lo hagamos, porque si utilizamos el rasgo para justificar cosas que hacemos o que dejamos de hacer y para culpabilizar a lo que está fuera de cómo nos sentimos, creo que estamos desaprovechando un poco el potencial que tiene. ¿Vale? Creo que una Entonces, pregunta bueno, que es buena dejar de tarea a las personas que nos están escuchando es, ¿piensas o quieres hacerte responsable de tu vida y de tu rasgo? Creo que es una muy buena pregunta, ¿verdad? Dejarlas como de tarea para que piensen sobre qué decisión tomar. Bueno, Clara, yo te sí. agradezco por esta charla. La verdad es que he aprendido muchísimo de ti en esta hora. Eh, Estoy muy contenta de que hayas aceptado participar con nosotros, compartirnos tus conocimientos, que tienes un currículum bastante extenso, que me encanta. ¿Y cómo te puedo contactar o cómo te podemos contactar si alguien desea, bueno, ponerse contigo, platicar contigo? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, la manera más directa de contactar conmigo es a través de la página web, que es www.clararamiroguzman.com, ¿vale? Esa es mi página web y bueno, ahí pues hay un formulario de contacto a través del cual se pueden poner en contacto conmigo. Y luego en Facebook estoy como Clara Ramiro Guzmán también, soy fácilmente localizable, y en Instagram también, Clara Ramiro Guzmán. Es cierto que tengo que decir que como buena paz, o como nos pasa muchas paz, las redes sociales no son mucho lo mío. Entonces, bueno, Facebook es algo que he movido más durante un tiempo, pero hace tiempo que no lo toco mucho, y Instagram lo tengo, tampoco lo muevo mucho, con lo cual yo creo que lo más fácil es que se pongan en contacto a través de la web. También he abierto hace poco un canal en YouTube, que también es Clara Ramiro Guzmán, y por cierto, ahí el único vídeo que tengo colgado de momento es un vídeo breve que explica la base de la técnica que os he contado, del EFT o el tapping. Con lo cual, si las personas que nos oyen están interesadas o que nos ven, están interesadas en aprender un poquito más de la técnica, y hay un vídeo cortito de unos 12 minutos, creo recordar, donde explico lo básico de la técnica y donde se hace una pequeña práctica. ¿Vale? Así es que, bueno, espero ahora que ya hemos retomado el curso después de las vacaciones y estamos con proyectos nuevos, darle un poco un impulso, sobre todo al canal de YouTube, porque, bueno, creo que es lo más práctico o lo que encaja conmigo más en este momento, ¿no? Así que creo que por ahí podrán llegar más noticias mías. Perfecto, Clara. Bueno, les compartimos las redes sociales de Paz México. Nos encuentran como Paz México, personas altamente sensibles, @PazMEX, y así nos encuentran pues, en todas las redes sociales. Y también les comparto las redes de Chica Paz, es @chicapaz y www.chicapaz.com. Bueno, Clara, ¿hay algo que te gustaría agregar antes de despedirnos? Pues mira, sí que voy a decir una cosa que se me acaba de ocurrir porque es algo que siempre me gusta comentar,
pero que no ha salido en la conversación. Y creo que, igual que antes hablaba que la responsabilidad y la libertad son las dos caras de la misma moneda, es importante que sepamos que la sensibilidad y la fuerza son las dos caras de la misma moneda. Ser sensible no quiere decir que se sea débil. Al revés, cuanto más sensible es uno, más fuerte es. ¿Por qué? Porque si no, no podría sobrevivir en este mundo. Aunque no seamos conscientes de esa parte de fortaleza, la tenemos. Y digo fortaleza que no dureza, porque no es lo mismo. No es lo mismo ser fuerte que ser duro. Ser duro es ser como una roca y si te dan un golpe seco te pueden partir. Pero cuando tú eres fuerte, puedes absorber también los golpes, ¿no?, de la vida. Entonces creo que es importante que los PAS tengamos claro que somos igualmente fuertes, en la misma medida somos fuertes que sensibles, ¿vale? Así es que podemos aportar mucho a este mundo, creo que somos muy necesarios, creo que tanto los PAS como los no PAS somos necesarios, porque cada uno tenemos unas habilidades, unas cualidades y desde las dos visiones de entender el mundo podemos aportar a que este mundo sea un lugar mejor. Entonces, bueno, y sobre todo también que dejemos de crear una línea que separa a los PAS de los no PAS y pensemos que si estamos juntos en este mundo será por algo y será para hacer algo constructivo para todos, ¿no? No para que nos inventemos dos bandos y creemos una guerra. Así que, bueno, vamos a poner en práctica de manera sana nuestra empatía y vamos a buscar puntos de unión entre todos, ¿no? Que creo que es lo que este mundo necesita, ¿vale? Bueno, Clara, muchas gracias por este mensaje, me ha gustado muchísimo. Te agradezco tu participación, el tiempo que te has tomado para platicar con nosotros, compartir tu experiencia y todos tus conocimientos que pues yo creo que son de ayuda más que, o sea, para más de una persona nos va a ayudar a saber todo esto que nos has compartido. Te doy las gracias y espero que esta sea la primera de muchas más uniones y colaboraciones que hagamos. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, espero de corazón que vaya todo muy bien y que sigamos divulgando este rasgo de una manera sana y constructiva para todos. Así que os mando un abrazo grande desde España y nos vemos pronto, ¿vale? Un beso grande. Hasta luego.